Hola Homo Buddies de YouTube. Fíjate que mi amigo Nachito Boy me dijo, ¿sabes qué? Me gustaría saber qué significa macuarro. Entonces, ya ves que había subido un video donde decía que significaba albañil. Y bueno, ahora a él se le ocurrió decirme qué significa macuarro y estuve investigando. Entonces, te voy a pasar el dato de qué significa macuarro. Pues resulta que macuarro viene de una palabra náhuatl. ¿Sabías esto? Y bueno, la palabra náhuatl es macuautl, que significa madero. Entonces, si quieres seguir viendo el resto del video, sígueme aquí en YouTube, en mi página, comparte, suscríbete. Y bueno, ahorita te sigo diciendo qué significa y con qué está relacionado. Entonces, descubrí que eso es de la palabra náhuatl. Ahora, ¿qué tiene que ver con la obra? ¿Qué tiene que ver con la construcción? ¿Cómo pasó del macuahuitl a macuarro? Buena pregunta. Y bueno, empecé a investigar, indagué más sobre... En la obra les decimos maestros carpinteros, ¿sí? Entonces me fui por ese lado. Vamos a ver qué significa maestro carpintero, ya que macuahuitl significa madero. Entonces tiene que ver con la madera. Y bueno, maestro carpintero, el carpintero viene del latín carpinterus y significa que es alguien que trabaja en la madera. Bueno, ahora me pregunté qué significa cimbra. Y bueno, también lo busqué y resulta que cimbra también viene del latín y es cimber en latín y significa barra o travesaño. Entonces, resulta que la palabra macuarro viene del náhuatl y se usa despectivamente de alguna manera para insultar o malhumorar a un albañil. Ajá, o sea, no se le dice como en manera de bondad, sino se usa como en manera despectiva. Entonces, esto es mi versión. Yo te voy a platicar de lo que yo pienso al respecto de que estoy hilando todo. Y bueno, mi versión es de que tal vez, ya ves que en algunos lugares, por ejemplo, hablando de las capitales y esto de los lugares aledaños, de los ranchos, ya ves que por ejemplo en Distrito Federal pasó mucho de que se hizo la centralización, todos querían vivir en la capital y personas de afuera querían ir a la capital a trabajar. Entonces muchas personas hablaban dialectos, hablaban lenguas donde pues no se enseñaban a hablar su lengua y el español o otros dialectos más para convivir con las personas. Entonces yo en mi versión creo que las personas de ciudad despreciaban mucho a las personas de rancho, a las personas que hablaban algún dialecto. Tanto así que yo como vivencia, yo pude estar en Michoacán, hay una lengua que se llama purépecha, y pues yo fui a trabajar a la Sierra Purépecha, y yo me encontraba con muchas personas. A mí me gusta mucho aprender, entonces me encontraba con muchas personas y yo les decía que si les preguntaba que si hablaban lengua purépecha y me contestaban muchas personas que ya no lo hablaban, que sí son de ahí, pero que ya no lo hablaban porque se fue perdiendo. Los papás ya no querían enseñarles el purépecha a los hijos porque decían que los despreciaban mucho en todos lados a donde iban, en la ciudad, y que ya no querían pues a la gente así que hablara en lengua purépecha. Entonces empezaron a avergonzar de su propia lengua, de su propia cultura, y empezaron a dejar esas raíces. Y ahorita se está rescatando muchísimo. Yo, como te digo, en la lengua purépecha se está rescatando mucho la cultura. Tengo una amiga que se dedica a rescatar la cultura, a mencionarla en todos lados, a ser fuerte en la cultura purépecha. Y entonces por eso viene mi versión de que el macuarro viene de esa lengua indígena y
y que en algún momento a esas personas que no, digámoslo así, los de la ciudad no podían decir la palabra macuahuitl, y lo más fácil que se les hizo era decirles macuarro. Entonces esa es mi versión, ¿verdad? Claro, yo te la comparto porque hilo las historias y bueno, eso es algo que me da sentido, ¿no? A lo que te estoy hablando. Y bueno, pues eso es todo por hoy, haciendo conciencia en el Homo Canal. Muchas gracias por seguirme, que tengas un excelente día.